Felipe, buen día, ¿cómo le va? Buen día a toda la audiencia de América y en particular a los trabajadores del piso. Agradecerles la invitación y poder charlar, conversar, intercambiar ideas y opiniones respecto a distintos tópicos o variantes que uno tiene para expresarse. Felipe, obviamente estás en un lugar, digamos, difícil porque nos toca vivir por la pandemia. Estás en un gremio que está vinculado a la salud. La pregunta es, ¿por qué hay gremios, digamos, o combativos que no están conformes? Uno lo ve, y hay otros que están, digamos, tranquilos, no se expresan demasiado. ¿Cómo lo ves al tema? Porque para el común de la gente, hay cuestiones políticas, claro, hay cuestiones... Obviamente hay de todo un poco, Sí. Hay un interés primario que es el bienestar de los trabajadores, que eso es fundamental para que el trabajador se sienta contenido por las distintas dirigencias. Hoy es totalmente normal que, de acuerdo a la rama o actividad que pertenece a un trabajador, haya distintas organizaciones sindicales que representan los intereses de los mismos. Por distintos factores o motivos, no le gusta la permanencia eterna en el cargo de los secretarios generales, eso a nivel nacional, a nivel provincial ocurre, y en eso yo estoy totalmente de acuerdo, de que deberíamos tener un poco más, digamos, de amplitud en ese sentido y no eternizarnos en el cargo como ocurre. ¿Eso qué es lo que genera? Genera básicamente un descreimiento en la clase trabajadora porque ve de que no es lo mismo, es como un trabajador común. Cumplimos 30 años de servicio y obviamente nos tenemos que acoger a los beneficios de la jubilación. En este caso yo conozco muchos dirigentes sindicales, a nivel nacional particularmente, de que llevan en el cargo, el caso de la sanidad, más de 36 años como secretario general de la Federación. Obviamente todo el mundo se pregunta por qué tanto tiempo en el cargo. Es un papado. Pero por supuesto es un papado, lo acabas de decir, eternamente en los niveles de conducción. Y lógicamente hay sectores antisindicales que también están en esa temática y aprovechan estas circunstancias, como la que estoy expresando, es decir, la eternidad del cargo, para tirarle con todo, en una palabra, a las organizaciones sindicales, cuando yo digo que no es así. Lo mejor que le podría haber ocurrido a este país es la constitución de las organizaciones sindicales para que esta sociedad se organice laboralmente hablando. Y de esa manera trabajar con dignidad para que evolucionemos todos, tanto el trabajador como el empresario, como el de la pyme, y que por sobre todas las cosas el sentido común es lo que nos tiene a que nosotros abordar. Y volviendo puntualmente a la pregunta tuya, lo que ocurre es que en ese ida y vuelta que tenemos los dirigentes sindicales en cuanto a expresiones, muchos estaremos de acuerdo y otros no. Por ejemplo, con el tema de la sanidad, básicamente los sueldos nuestros nunca han sido lo suficientemente para cubrir todas nuestras necesidades, por lo menos los niveles más bajos, de más bajo ingreso. Hay otros niveles hoy por hoy, gracias a la ley de carrera sanitaria, que la impulsamos nosotros en el año 91, pero la trabajamos desde antes, con los conductores del CIPROSA, hasta que la concretamos en el año 91, eso nos ha posibilitado tener un encuadre sindical acorde a nuestras realidades, porque antes estábamos mezclados todos con la centralizada o con el resto de la administración pública provincial. Claro. Bien, en ese sentido, hoy tenemos nuestro, entre comillas, nuestro convenio colectivo de trabajo, que es la ley de carrera sanitaria, donde tenemos niveles que de acuerdo a la capacidad escolar de cada trabajador se los ubica. Desde el nivel A, que son los profesionales de salud, licenciadas, médicos, abogados, arquitectos, ingenieros y todos aquellos universitarios que tengan más de 5 años, pues están encuadrados. Y así sucesivamente hacia abajo. Las enfermeras universitarias, las enfermeras profesionales, los administrativos en general y el personal que pertenece al nivel más bajo, que es el personal, digamos, de limpieza, aunque no todos están cumpliendo esa tarea porque ya se ha tercerizado también ese servicio. Y en cuanto a los sueldos, hoy un médico que recién ingresa al sistema, de bolsillo, gana 70.000 pesos. Un médico recién ingresado. Recién ingresado, 70, un médico, un abogado, un ingeniero, cualquier profesional. Sí. Bien. Por supuesto, después con el tiempo eso se le va agregando adicionales, presentismo, antigüedad, función jerárquica
libre disponibilidad, y todos esos ítems, lógicamente, Va sumando. engrosan el bolsillo del trabajador. Y después vamos, los demás niveles... Escalafón. Son niveles. Nivel. Niveles. Van, lógicamente, dividiéndose en cuanto al ingreso. No dividiendo, sino que para abajo se cobran menos, lógicamente, que los del nivel A, que es lo máximo. Claro. Por ejemplo, en la capital federal, que no les reconocen la profesionalidad a las enfermeras, es una lucha que vienen llevando los trabajadores enfermeros en la capital federal hace muchísimos años, y que la reta no quiere reconocerles justamente la capacidad de que son realmente profesionales. Un licenciado es un profesional, Claro. que está a la altura de las realidades de la situación. Además que lo vive cursan en la comunidad. universidad. Obviamente son enfermeros universitarios. Claro. Bien, el promedio de ingreso de los enfermeros a nivel nacional en la capital federal es de 40 a 45 mil pesos. ¿Y aquí en Tucumán? Por ejemplo, acá el nivel C de las enfermeras, que de ahí comienzan para arriba, el caso de los radiólogos, tiene un ingreso de 60 mil pesos promedio. Pueden tener más, de acuerdo, como te digo, a la libre disponibilidad, y hay otros adicionales que hacen de acuerdo a la antigüedad. Hay mucha gente que tiene 20, 30 años de antigüedad y están ganando más, y con libre disponibilidad están ganando cerca de 90 mil pesos. Es Claro. decir, que todo depende, lógicamente, de la ubicación del trabajador en cuanto a los niveles. Si tiene título, el adicional por la antigüedad, eso va, lógicamente, engrosando el salario. Y, por sobre todas las cosas, nosotros lo que buscamos siempre es que el mínimo ingreso sea lo suficientemente sustentable para que una familia pueda realmente concretarse. Felipe, más allá de esto que estamos tocando, que es puntualmente sobre los trabajadores, ¿cómo ves el tema sanitario, el manejo del tema de la pandemia en la provincia? ¿Tenés crítica? ¿Se podrían haber hecho cosas mejores? ¿Hay cosas que no están bien? ¿Cómo lo ves? No, yo creo de que nada es perfecto en el mundo, solo Dios es perfecto. Seguro. Sin ir más lejos, Todo es perfectible. obviamente, sin ir más lejos, las expresiones hace 2 días, 3 días del presidente en cuanto al tema de dónde venimos, ¿me entendés? ¿De dónde? De la lógicamente, selva, dice. hay que ir a la externa, hay que tomarlo, lógicamente, con una sonrisa, porque no hay nada de malo, más allá de que es un exabrupto para lo que él representa, la Totalmente, investidura totalmente. de Una él. equivocación. No es lo mismo que lo digas vos, que lo diga yo, que lo diga el presidente. Que lo digamos en el café. O que lo digamos en un café. Todas esas chanzas siempre lo hemos hecho. Claro, totalmente. Pero, lógicamente, no hubo una mala intención, no hubo una actitud, digamos, de querer, digamos, discriminarlo. O ser supremacista. Al nativo, No. discriminarlo al dueño de la tierra, al originario, al pueblo originario. No. Yo creo que hay que tomarlo de esa manera. Obviamente, siempre hay que tener en cuenta de que el presidente debe tener en cuenta que es la primera magistratura del país. La primera autoridad, claro. Exactamente. Y en cuanto a la salud, sí, se ha hecho, yo creo, una política totalmente adecuada a la situación que vivimos. Y es una situación muy difícil. En el mundo, no es tan solo en Tucumán o en la Argentina. El único caso de excepción que hay es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda hace más de 100 días que no tiene un solo contagio de coronavirus. Pero aquí hay que marcar bien las pautas del porqué de esa situación. Porque hay una disciplina ciudadana en Nueva Zelanda que no la tenemos en la Argentina. Acá, lamentablemente, siempre hay un justificativo para todas nuestras conductas. Si hay que cerrar un comercio, hay que cerrar un bar, una confitería, siempre tenemos un pretexto. Y es entendible el pretexto. Porque detrás de un mozo hay una familia. Detrás de un empleado de comercio hay una familia. Perfecto, todo el mundo entiende esas situaciones. Pero si el mozo o el empleado de comercio se enferma, contagia al resto de la familia con consecuencias que después las pasamos a lamentar, que es la muerte. Y de la muerte no tenemos regreso, no tenemos retorno. Por eso, muchas veces, entre una situación de esta naturaleza, que son medidas odiosas que debe tomar el gobierno, pero que hay que tomarlas porque no nos queda otro camino. Claro. Hasta que no estemos inmunizados, la inmunidad de rebaño que se le llama, en un 70%, no vamos a tener la tranquilidad de volver a una vida, entre comillas, normal, que es lo que todos anhelamos, todo. Hoy, sin ir más lejos, han llegado más vacunas de la Sputnik V, con el segundo componente, que todo el mundo está en esa aflicción de la segunda cuándo me toca, pero hay que darle tranquilidad también a esa gente, por lo que yo leo, por lo que escucho a los infectólogos, que con la primera dosis de la Sputnik V genera nuestro organismo anticuerpos suficientes como para que podamos realmente, sin dejar de lado las prevenciones con el barbijo y con todas las demás, de seguir, digamos, en esta situación sin contagiarnos. Teniendo en cuenta que las vacunas, digamos, no inmunizan. No inmuniza. La que está en camino,
a ese tema es una de las que está desarrollando Cuba, que directamente esa vacuna va hacia el tracto respiratorio, por donde entra el virus. Claro. Va a impedir el ingreso del virus, esa vacuna que directamente aísla al tracto respiratorio. Entonces ya no nos la están desarrollando, ya no nos vamos a contagiar. Esa es porque otra hoy historia. Es otra cosa. Hoy yo tengo las dos vacunas, Sputnik. Yo no contagio, pero me pueden contagiar. ¿Le pareció? Hay gente que, digamos, se puso el Sputnik y prácticamente no tuvo, digamos, consecuencias la vacunación. Sí. En cambio, se pusieron otras vacunas y gente que ha reaccionado de manera diferente. Sí, hay un porcentaje, de acuerdo a los niveles de estudio también que han hecho desde un punto de vista científico, que sobre 8 millones de habitantes de vacunados que hay en el país se ha producido un 0,03% de mortalidad, más allá de la gente que haya tenido las dosis de vacuna correspondientes. Eso, lógicamente, eso implica que 100% ninguna vacuna, ni la antigripal, ni ninguna vacuna te cubre un 100% en cuanto a la efectividad, pero que la prevención de las enfermedades, lo más importante es la vacunación. Bueno, es decir, Citran, el gremio que usted preside, sí. Está de alguna manera, digamos, conforme con todo esto que se está trabajando en la pandemia. Sí, lógicamente, al revés, nosotros tenemos que también impulsar el concepto de que hay que seguir cuidándonos, porque eso es una responsabilidad ciudadana, es una responsabilidad dirigencial y por sobre todas las cosas pensar en el prójimo. Hay mucha gente que por ignorancia, lamentablemente, o por una misma necesidad sale a la calle sin prever las consecuencias. Y te vuelvo a repetir, no es lo mismo enfermarse de un ataque al hígado, de un problema estomacal, que si nos contagiamos con el COVID, porque las consecuencias son gravísimas y hoy en día estamos viendo que está bajando la edad de la mortandad de esta enfermedad. Por esa causa creemos que debemos nosotros seguir incitando, ustedes como formadores de opinión y nosotros como una responsabilidad social dentro de un sindicato, seguir diciéndole a la comunidad que no quiere. Además, pero en contrapartida, digamos, el grupo etario superior ha disminuido drásticamente el nivel de contagio y por ende de fallecimiento. Nuestros abuelos, gracias. Y eso tiene que ver mucho con la vacunación. Mucho, que sí, es lo que se denomina la inmunidad, para bajar los riesgos. Nos podemos contagiar, pero no vamos a llegar a una terapia intensiva, no nos van a intubar, claro. Eso es lo más importante. Y pasando a otro tema que también tiene que ver con la realidad y la vivencia nuestra, también en estos momentos estamos abocados de nuestro sindicato, estamos estableciendo contacto con otros dirigentes sindicales, porque más allá de los errores que hemos cometido, de las equivocaciones que hemos tenido, yo creo que también en nosotros debe primar el sentido de una organización que esté por encima de las estatales, que es lo que en un principio nosotros trabajamos con la federación. No se ha concretado eso, lamentablemente. La Federación de Gremios Estatales. Exactamente, y debemos reconocer que todos hemos cometido errores por una cuestión de apetencias personales, por una cuestión de afinidad política, y eso conlleva, lógicamente, a que el trabajador, que es el verdadero objetivo que debemos tener nosotros los dirigentes sindicales, se vea en estos momentos, no desprotegido, pero con una esperanza de tener una federación que en esa mucho más fuerte y que lo sustente al trabajador desde todo punto de vista. Y en lo político, lógicamente, no me gusta andar con vuelta. Yo soy peronista, soy kirchnerista, estoy realmente con la gestión de Mansur, con todas las equivocaciones que puede tener el Poder Ejecutivo Provincial, pero por sobre todas las cosas, siempre, en todo momento, pusieron énfasis en las realidades que vivimos los argentinos, en particular los tucumanos. Y en cuanto a las internas partidarias, yo creo que no es el momento. Hoy en día, vuelvo a insistir, es la pandemia, a la cual nosotros debemos estar abocados en un 100% para tratar de superar este difícil momento que vive el mundo y particularmente los argentinos. Y la economía, sé que poco a poco se va a ir mejorando. No nos olvidemos del tema de la inflación, que tampoco no hay que esquivarlo. ¿Seguro? Es un problema que nos llega a todos. Cada día uno va a un supermercado y encuentra que los precios nuevamente han aumentado. Y el pobre, que tiene un nivel de ingreso muy bajo, es el que paga las consecuencias. Totalmente. Bueno, Felipe, agradecerte la visita. Esperemos que podamos terminar pronto este tema de la pandemia, un tema que nos aplique, porque además no le vemos la puerta al túnel. No hay luz al final del túnel, así que, por el momento. Pero bueno, tengamos fe, tengamos paciencia y recemos. Exactamente, así es. Hay que tener fe. Sí. Gracias. Felipe, muchas gracias por la visita. Al contrario. Felipe Sánchez de Citras aquí en Más Noticias, Daniel. Muy bien, muchísimas gracias, Juan.